Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a las charlas de campo. El tema que vamos a tocar hoy día es muy interesante, es el tarot. Tarot del Sol. Tarot inspirado en la estética de Felipe Guamán Poma de Ayala, sobre el mundo andino peruano, cuyo autor es Rafael Urbina Fletcher, mejor conocido como Ru Futuro. Es comunicador y editor. Es además, en espíritu y acción, terapeuta y tarólogo. Durante su recorrido, pasó por muchos rubros dentro del mundo de las comunicaciones. Luego de haber hecho su andadura como profesional publicitario, lanzó junto a su socio una empresa editorial donde estuvo varios años cumpliendo el sueño de tener su propia revista. El tiempo y las necesidades financieras terminaron convirtiendo la revista en una agencia de desarrollo de marca. Apasionado absoluto de temas y géneros relacionados con lo mágico y lo fantástico. Los gustos de Ru Futuro aterrizan cómodamente en los terrenos de la literatura, el cine, y los videojuegos. Fueron los personajes de estos territorios, tanto los reales como ficticios, los que lo hipnotizaron desde siempre. A los 14 años ya tenía una baraja de cartas de tarot y su propio libro de hechizos. Imagínense qué tal temón que tenemos hoy día. Rafa, qué gusto de estar contigo aquí Igualmente, con nosotros. muchísimas Tu gracias. casa Campo Abierto, ya la has conocido más o menos. ¿Qué te parece nuestra casa? ¿No es linda? Maravillosa. Por algo es patrimonio nacional. Eso, ve que bien enterado está. Por favor, ojito. De verdad que es un gusto conocerte y tenerte acá en Charlas de Campo. Igualmente. Ya tengo varias entrevistas, nosotros hacemos todos los miércoles. Más que con feliz. este asunto tan mágico, ¿no? Lo es. De verdad que jala esta por supuesto. cosa del tarot jala. Cuéntame un poquito, ¿cuándo empezaste esta cosa del tarot? ¿Este camino? Este camino ahí. Bueno, en realidad creo que tiene son como varios hitos en mi vida, ¿no? Siento que hay un lado de afinidad y de interés que uno siempre tiene. De hecho, siempre he sido muy lector a lo largo de mi infancia, mi adolescencia y hasta el día de hoy. Y siempre me gustó mucho los géneros fantásticos, ficticios, y a la vez he tenido una crianza inicialmente conectada con lo religioso, entonces creo que siempre sumé esta parte espiritual de mi camino con lo que fui leyendo y aprendiendo, ¿no? Pero ya un poco más adelante me di cuenta que yo quería un poco forjar mi propio set de creencias, mi propio set de conocimiento espiritual. Y el tarot fue una herramienta que siempre me pareció interesante, y me acuerdo cuando tendría creo que 13, 14 años, mi papá me regaló, de chiste claramente, porque sabía que a mí me encantaba lo mágico y lo esotérico, me regaló una baraja española, que no es específicamente tarot, pero está en el mismo universo, ¿no? Y me acuerdo que investigué un poco y me entretuvo, pero nunca le presté, digamos, una atención como, ok, voy a dedicarme a esto. Claro, porque la baraja española es completamente diferente, ¿no es cierto? Es más reducida. Una baraja de tarot tiene 78 cartas y una baraja española puede tener entre 52 y 54. Entonces, te das cuenta que los sistemas, porque el tarot más que ser una baraja de cartas es un sistema. Entonces, el sistema tarot tiene siglos ya en la humanidad y por eso es tan válido. Y siento que una de las cosas que me atrajo a esto precisamente era que ya había un lado histórico muy fuerte dentro de la herramienta. No era algo arbitrario que se inventó a mitad de... ¿Tú has estudiado comunicaciones, me parece? Sí, yo soy publicista. Ah, publicista. ¿Y cómo así las comunicaciones con la astrología?
Bueno, en realidad yo creo que esto siempre estuvo relacionado conmigo porque a mí me interesaba muchísimo, pero creo como muchas personas de mi generación, quizás en su momento, ahora quizás hay una especie de boom de lo holístico, existen muchas terapias diferentes que se ofrecen, las personas están muy interesadas en conocer más de su propia esencia energética, espiritual, desde muchas perspectivas. Entonces, cuando yo recién estudiaba, obviamente, considerar ser terapeuta holístico, dedicarme era honestamente algo demasiado lejano que ni siquiera se me cruzaría como viable. Pero, o sea, yo soy una persona muy comunicativa, me gusta mucho el mundo de las comunicaciones, me gusta mucho escribir, me gusta mucho generar contenido, pero... Perdón, ¿y sigues con publicidad también? Ya no, claro, ya no me dedico a eso. Ya te ahora dedicaste me de dedico lleno acá. exclusivamente a esto, sí. Ah, mira. Así es. ¿Y cómo nace así el tarot? ¿Te ha llevado algún tiempo en estudiarlo de repente? Eso sí, y de hecho es bien interesante que lo preguntes. ¿Por qué? Porque siento que la gente a veces cree, y muchas personas me lo dicen, porque yo dicto muchos talleres también de tarot, de introducción a ciencias holísticas, y muchas personas me dicen, pero yo puedo llevar un taller de tarot si yo no tengo el don, si yo no tengo los poderes, y todavía colocamos el rubro espiritual a veces dentro de este paradigma de sobrenaturalidad, ¿no? De poderes mágicos peliculeros hasta cierto punto. Y lo que yo le digo a las personas es, el tarot requiere este estudio, que es justo lo que me decías, ¿no? Yo tengo más de 20 años estudiando y leyendo sobre tarología y sobre el mundo ¿Desde qué edad más o menos? Desde los 15 años. Ah, mira. Sí, ya. Siempre me gustó, pero en un momento para mí era un hobby, no lo vi como una ruta profesional porque parecía lejanísimo. Y hace ya 5 años que me empecé a dedicar más formalmente a esto y me di cuenta que todo lo que yo venía estudiando no iba a terminar. En cada libro Disculpa que te interrumpa. Sí, ¿Primero estudias astrología o va conectado con el tarot? No. La astrología es una ciencia completamente aparte, pero está metida en el mundo holístico en general, ¿no? Yo creo que la palabra clave que yo uso para definir una ciencia holística es el autoconocimiento. Holístico en realidad viene de la palabra holos, del griego holos, que significa el todo, lo íntegro. Entonces, hoy en día a veces usamos la palabra holístico como sinónimo de esotérico y en realidad no está bien. Holístico significa integral. Cuando a ti te dicen te estoy ofreciendo un servicio o una terapia holística, lo que están diciendo es algo que se preocupe por tu integralidad, por tu alma, cuerpo y mente. Y que puedas tú sentirte sano bajo esa premisa de completitud, por decirlo de una manera, ¿no? Pero la astrología, por más que sea astrología y la he estudiado por muchos años, yo no particularmente no es que ofrezco servicios astrológicos, cartas astrales y ese tipo de terapias que muchas personas definitivamente las ofrecen. Claro, la carta astral que está muy de moda, muy que de te moda, hacen tu exactamente. no tiene nada que ver con el tarot. Depende. ¿O sí? Lo que pasa es que el tarot, como es un componente simbólico e iconográfico, dentro de su iconografía hay muchísimo de astrología. Hay cartas que representan a signos específicos de la astrología o a planetas específicos. Y todo eso forma parte de un gran universo ocultista, esotérico que el tarot te habla, ¿no? Pero yo particularmente me dediqué más a estudiar ocultismo y tarología. Por ejemplo, yo leí, ¿no?, que el número 19 es el sol, ¿no? Sí, en algo el tarot, de eso es sí, en el tarot, así ¿no es es, en el cierto? tarot, Algo leí ahí, sí. porque claro, antes de entrevistarte quería empaparme un poco del tema, porque de verdad te digo que estoy neófita en el asunto, no tengo la menor pero muy idea, bien. entonces tenía que más o menos claro. saber, ¿no? Así como el sol es el número 19, creo que hay la montaña. No, la montaña no, pero tienes, por ejemplo, la luna, que es el arcano 18, la estrella, que es el arcano 17. Y cada carta tiene su significado. Sí, exacto. Porque, por ejemplo, en la baraja española, por ejemplo, tú tienes ahí las cartas y tienes los nudos, o el rey, la reina, el dinero es los oros. Los oros, sí. ¿no? El tarot más o menos... El tarot tiene lo mismo. Lo que pasa es que, como te contaba, el tarot es un sistema que está compuesto por 78 cartas. Y esas 78 cartas se dividen en 2 bloques. Arcanos mayores, que son 22 cartas, y arcanos menores. Los arcanos mayores representan a los arquetipos humanos que vamos conociendo a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, tienes la emperatriz, que es el arquetipo de la madre, el emperador, el arquetipo del padre.
tienes una carta que es, por ejemplo, el ermitaño, el arquetipo del viejo sabio. ¿Y qué es un arquetipo? Un arquetipo al final es una suerte de patrón que reconocemos porque se ha repetido a lo largo de la historia. Por ejemplo, si yo le pregunto a un adolescente japonés del siglo XXI, y si le preguntara yo a un adulto finlandés del siglo XVI, ¿qué entiende por madre, por padre? Me lo podrían decir. Porque no es un concepto que evada tu propia humanidad. Tú sabes qué significa un padre y qué debería ser un padre para ti. Sabes qué es una madre y qué debería ser una madre para ti. Incluso, por ejemplo, el arquetipo del viejo sabio. La idea de que la edad te produce experiencia, que la edad te produce conocimiento. Todo eso es un arquetipo. Y el tarot lo que hace es codificar estos arquetipos para que al momento que te salgan en una lectura, tú puedas decir, ok, el día de hoy tú me estás hablando de esto, de cómo esto es hoy relevante para mí. Por eso yo siempre trato de diferenciar lo que mucha gente cree del tarot, que es la predicción del futuro. Y hoy en día existen tantos adivinos y videntes y cosas por el estilo, que en mi opinión se aleja un poco de lo que el tarot busca hacer en un formato profundo. Porque, por ejemplo, si uno usa el tarot para adivinar quién va a ganar el mundial, quién va a ser el siguiente presidente, a ver, el tarot es una herramienta de autoconocimiento y tú lo estás usando para adivinar eventos globales, parecería que se sale un poco del foco de lo que realmente busca hacer. No es así, no es cierto. Exacto. Entonces, yo siempre lo digo, yo no soy el dueño de la verdad. Si una persona me dice que quiere usar el tarot para adivinar cualquier cosa, adelante, allá tú. Pero en mi experiencia, el trabajo adivinatorio genera mucha sugestión y la sugestión resulta siendo bien dañina para las personas. Entonces, el tarot terapéutico rompe ese paradigma de sugestión y trabaja con la autocomprensión, que es distinto. Claro. ¿Y cómo así te inspiraste en Felipe Huamán? Huamán con G, ¿ah? Huamán por ahí. Huamán con G, porque leí un poco, yo decía Huamán con G, Sí, yo sí, creí sí. que era con H. Sí. Entonces, creo que es ayacuchano, si no me equivoco. Creo que sí, sí, era un cronista ayacuchano. Bueno, era un mestizo en realidad del virreinato y la razón por la que, o sea, este es el tarot del sol, que es la baraja que hicimos con la editorial Estruendo Mudo. Y en realidad la editorial tenía esta idea de hacer un tarot de tónica peruana, pero no sabían exactamente qué usar y una de sus ideas, como es una representación gráfica muy conocida, era usar a Huamán Poma de Ayala como la iconografía de la baraja. Pero ellos no sabían si era viable. Entonces, cuando me junté con ellos para hacer el proyecto, me lo preguntaron. Me dijeron, ¿se puede hacer un tarot como Huamán Poma de Ayala? Y les dije, por supuesto que sí, porque no te vas a copiar de Huamán Poma de Ayala a la perfección. Lo que vas a hacer es usar su estilo gráfico como inspiración para redibujar los arquetipos y los arcanos que ya existen en el tarot. Claro, de las cartas, cartas, exactamente. Y por ejemplo, ¿qué significó el sol para nuestros ancestros? ¿Qué crees tú? Bueno, el sol para nuestros ancestros, los incas, era el Inti, ¿no? Que era la deidad principal. El sol representaba la deidad masculina, que graciosamente vemos eso en muchas culturas del mundo, ¿no? Como la luna representa la deidad femenina y el sol representa la deidad masculina. ¿De las montañas sabes algo? Bueno, las montañas son los apus, ¿no? Y lo que pasa es que si hablamos, ahí estamos ya cruzando fuentes culturales, ¿no? Porque el tarot, en esencia, es europeo. Claro, ¿y el tarot tiene montañas? No. No hay una carta de la montaña, pero las montañas, o sea, son representativas. De hecho, las vemos dibujadas en muchas de las cartas porque la montaña representa lo vasto, representa el gran terreno, la montaña representa el territorio, está muy relacionada con el elemento de la tierra y los oros en el tarot representan sienten las montañas. Sí, claro. ¿Ah? Yo creo que si empezamos a meternos ya en la idiosincrasia incaica, vamos a encontrar cómo los elementos naturales, el rayo, la estrella, las montañas, todo es parte de su mitología, ¿no? Y al final la mitología genera este desarrollo espiritual que
que codifica un poco la sociedad. Me he donde se desviado un encuentra. poquito del tema, ¿sabes por qué? Porque yo tengo un hijo Ajá. que ama las montañas, ¿Ah, en serio? literal. Él se va a Lausangate, se va aquí, se va allá, y él dice que cuando llega a las montañas Siente es algo. una cosa, mamá, pero si Sí. la montaña me siente. Ujú. Dice que la primera vez, literal, nos estamos desviando un poquito del tema. No, pero es interesante. Pero dice que cuando él llegó a la primera montaña que fue, mamá, lloré. Lloré de emoción, Claro. me quedé así mirando la montaña y no lo podía creer, porque la montaña siente, mamá. Decía, está loco, está alucinado. Yo creo que cada uno lo ve a su manera, pero, por ejemplo, yo diría, yo siento a la montaña, ¿no? De hecho, cuando he estado en algún momento así conectado con la naturaleza, uno siente esa vibra del lugar en el que está y puede ser muy fuerte. Y este señor Huamán, así, ¿me puedes explicar un poquito más o menos de sus símbolos, sus cosas que, Huamán Pomayala. Bueno, que él- más o menos me estabas explicando Sí, antes, para que la gente más o menos sepa de los, ¿no? Huamán Pomayala, de hecho, yo me acuerdo en Historia del Perú, ya sea en el colegio, en la universidad, uno lo estudia mucho. ¿Por qué? Porque de todas las crónicas gráficas de la época, que es más o menos la época del virreinato, es la más completa y la más reconocida. Y lo que es interesante es que Huamán Pomayala hizo esta crónica enorme, y además no es solo una crónica escrita, es una crónica gráfica, dibujada por él a mano. Y En los años 1500, por si acaso. sí, ¿no? de fines de 1500 a comienzos de 1600. Y lo que él quería era que ese documento llegara a manos del rey de España para que él viera cómo se estaba llevando a cabo el trabajo de colonización. Por eso, Huamán Poma, siendo él de ascendencia indígena, mezclado obviamente mestizo, ¿no? Pero muy, muy pegado a su ascendencia incaica, él quería demostrar los abusos y la irregularidad que constantemente sucedía en el imperio, bueno, no en el imperio, en el virreinato, ¿no? En la colonia de acá en Perú. Pero nunca llegó al rey de España el manuscrito. Al final se quedó ahí rondando en la historia, y hoy en día incluso los manuscritos originales ni siquiera están en Perú, creo que están en Dinamarca. Ah, mira. Sí. ¿Y el tarot de dónde viene? ¿Ah? ¿De qué país? Es interesante también porque históricamente, así en orígenes, tiene influencias de muchos lados. Hay gente que dice que el tarot viene de Egipto, tiene influencias asiáticas como desde China, pero ya la codificación moderna del tarot se terminó haciendo en Europa. Los primeros tarots se dibujaron entre Francia y Italia, más o menos en la época del Renacimiento, porque la nobleza le pedía a los artistas que hicieran barajas para ellos. Y en esa época que no había imprenta, la baraja tenía que ser cada carta hecha a mano por un artista. Entonces, obviamente, Imagínate el trabajo. era un trabajo que solo lo podía pedir las altas esferas de la nobleza, porque era una millonada solicitar algo similar, ¿no? Me imagino. Sí. Y existe el tarot terapéutico. Claro, precisamente la forma en como yo trabajo el tarot es lo que hoy en día se conoce como tarot terapéutico, que honestamente es una nomenclatura moderna para que la gente entienda que es un servicio no predictivo. Hoy en día, como te contaba hace un rato, no existe tanto este paradigma del adivino, del vidente, muchas personas creen que si lees cartas eres brujo, bruja, automáticamente te colocan en ese nivel, ¿no? O sea, la gente me escribe a mí preguntándome si les puedo dar rituales de liberar a no sé quién. A veces me mandan fotos, oye, en mi casa me han tirado un hilo amarrado con algo, esto es una maldición. El muñequito. Sí, Con alfileres. ¿qué es esto? Pero el tarot terapéutico es la forma en como hoy en día se habla del tarot no predictivo, del tarot guiado hacia el autoconocimiento. Y también lo barajas y lo haces. Por ejemplo, Sí, claro. yo te digo ahora, por ejemplo, a ver, ¿se dice léeme tarot? Sí, pero la gracia con el tarot terapéutico es que partamos de una premisa, ¿no? Uno puede llegar y decir, mira, no tengo ninguna pregunta, no tengo ningún tema, simplemente me gustaría que leas mi energía, que me ayudes a entenderme en este momento de mi vida. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Pero lo que yo siempre le recomiendo a todos mis clientes es, tratemos de ver qué te gustaría entender mejor. Porque, por ejemplo, me puedes decir, sí, en verdad estoy preocupado en este tema del trabajo. Ya. O tengo este tema con mi Y pareja. me sale algo por ahí. Exacto. Pero más allá de que te sale algo, te ayuda a comprender un aspecto de tu Y vida. también va la parte espiritual.
Exacto. ¿no? Así es. Podríamos, soy ignorante, te vuelvo a repetir, No, para nada. disculpa si es que te pregunto una pachotada, pero Me encanta. Así hablamos más, que salga la información. ¿tiene algo que ver con las chakras? El tarot no específicamente. O más o menos podría ser, ¿no? Lo que pasa es que el mundo, el trabajo espiritual, si lo queremos empaquetar, funciona como un cajón desastre. Entonces, yo creo que eso es, no me gusta usar la palabra error, pero es una falta de comprensión que a veces la gente tiene, que cree que todo lo espiritual está metido en el mismo paquete. Y los chakras en realidad vienen de... Son orientales. Los chakras parten de una forma hindú de entenderla. Completamente diferente. Completamente distinta. Los chakras son los 7 centros energéticos del cuerpo. Y, por ejemplo, el tarot me puede ayudar a mí a conectarme interiormente, Por supuesto. a conocerme mejor o ayudarme incluso. Por ejemplo, yo tengo un problema, gracias a Dios no tengo ahorita, pero por ahí que tenga algún problema, qué sé yo, Ajá. puedo acudir y tú me puedes ayudar para supuesto. conocerme. Más que a veces, es que la verdad, nosotros no nos conocemos interiormente. Muy poco. Muy poco, o sea que de repente tenemos cosas adentro que de repente me puede ayudar, ¿no? Exacto. A sacar cosas de adentro, porque todos tenemos cosas adentro. El subconsciente es increíble el subconsciente, ¿sí o no? Y a veces afloran, pues, o sea, tienes cosas en el subconsciente que luego salen. Entonces, estas cosas pueden ayudar. Exacto. Yo siempre digo que no debería ser un reemplazo de nada. Yo, por más que soy una persona con una conciencia espiritual y holística amplia, soy muy defensor del psicoanálisis, de la terapia psicológica. Siento que ese trabajo interior lo quieras hacer de una vía más espiritual o de una vía más científica, siempre va a ser valioso, siempre va a ser importante. Y si quieres hacer las dos y complementarlo, mejor aún. ¿Y has tenido resultados de, por ejemplo, de personas que tú, por medio de la terapia o terapéutico, como Ajá. haces tú el Sí, terapéutico, de la terapia, y han salido a flote de algunos problemas que hayan tenido? Claro. ¿Sí? Sí, la gente me escribe cosas hermosas. Yo creo que una de las... Ay, qué satisfacción. Sí, es muy bonito en verdad, porque algo que me gusta mucho que me dicen es, sobre todo si son personas cuando les he leído por primera o por segunda vez, y si son personas que han tenido experiencia antes leyéndose las cartas, me suelen comentar mucho, wow, esto ha sido completamente diferente a lo que creí que era o a lo que ya viví antes. Porque me dijo, no salgo con miedo de la sesión. Porque muchas veces uno va a una clásica lectura de cartas y te dicen, te va a pasar esto, te van a sacar la vuelta, no te va a ir bien en el trabajo esta semana. Entonces la persona se asusta. Se asusta y te sugestionas. Exacto. Y puede ser una cosa terrible porque te sugestionas ahí mismo, ¿no? Y no... El peso psicológico de la sugestión es muy duro. Y además, en mi opinión, si es una sugestión que está viniendo por otra persona, por alguien que te la colocó encima, es más dañino aún porque te desentiendes del tema, porque te desresponsabilizas y dices, no puedo hacer nada, pues, me dijeron que me va a ir mal, ¿qué más me queda? Esto entonces es más interior. Sí, ¿no? Se centra, como te decía, en el autoconocimiento y en el refuerzo de tus propias decisiones, porque la idea es que yo no te diga qué te va a pasar, sino qué te conviene hacer. Por ejemplo, para los trabajos, de repente, ¿no? Por supuesto. O para tomar una decisión. ¿Cuántas veces a veces no sabemos? Exactamente. Le consultas a la hermana, le consultas a la... No sabes qué tomar, decisión tomar para un trabajo nuevo o incluso para educar a tus hijos, ¿no? Quieres... Ay, dices, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le consulto? ¿Qué cosa? Entonces, de repente, por ahí que te ayuda. A ver, exacto. ¿por qué no hacemos una jugadita? Pero claro, veamos qué sale por acá. Porque lo bonito de esto... No te voy a cansar, solamente una cosita. A ver, para acá nos veamos el público. Vamos a ver qué dice. ¿Quieres hacerme una pregunta especial o sacamos así un consejo al azar, del universo? a ver qué pasa. Un consejo del universo. Sí. Ojo que no tengo secretos. No. A ver, vamos a sacar... pero a ver al ojo, a ver qué pasa, sí, ¿no? Como te digo, para mí yo siempre en estas ocasiones lo que digo es, toma la carta como un consejo del universo, algo que ahorita te conviene escuchar. O sea, la baraja el mundo entero
se va a enterar Así de es. mis secretos. De tus consejos. Y de tus consejos. Porque acá nos ven mucha gente nos ve a través del Facebook. Me parece maravilloso. Los miércoles culturales. Ahí estamos. Por favor, Pura a las cultura. 6 de la tarde no dejes de ver los miércoles culturales a través de Facebook, Por algo Campo estamos Abierto acá. Corazón. Ya, a ver. A ver. 9 de oros. Ok, el 9 de oros, por ejemplo, acá estamos viendo... De oros, quiere decir que de es oros. buena carta. Los oros representan a tu relación con el mundo material, con el trabajo, con tu salud, con el dinero. Y el 9 de oros es una carta que nos habla de confort material. Es una carta que nos habla de estar tranquila, de estar bien. Pero yo creo que esta carta se refiere a tu relación con lo material. Eso quiere decir que estás en un momento en el que te toca sentirte tranquila. No estés muy temerosa de la salud, de las cosas. Por ejemplo, ahora que estamos todavía en todo lo de la pandemia, ¿cuántas personas están avanzando todavía con el trauma en la mano, ¿no? Y yo siempre digo que el equilibrio es la fuente de la sabiduría, porque uno no puede ser un desinteresado que dices, ay, no me importa la pandemia, nunca No me va a pasar afectar". nada, claro, Y obvio. tampoco puede ser el que... Pero esos que dicen que no va a pasar mentira, Sí, lo tienen ahí, está ahí. claro que lo tiene, Exacto. por supuesto que sí, sí. Entonces yo creo que esta carta lo que te está diciendo es que tienes que estar cómoda con tu estado físico actual, ya sea de salud, económico. Deberías encontrar lo positivo y no lo negativo. Porque siempre uno dice como, ay, pero mi casa, tengo que arreglar esa cosita, pero me falta plata, pero tengo la deuda, pagar la tarjeta, no sé qué, no sé. Siempre tenemos algo que nos frustra. Y yo creo que esta carta lo que te está diciendo es, trata de evitar esa concentración excesiva en lo que te puede frustrar y al contrario, empieza a ver qué cosa es abundante. ¿Qué cosa sí tienes? ¿Qué cosa es bonita? ¿Qué cosa está ahí y te da cierta seguridad el hecho de que simplemente sea parte de tu vida en este momento? Y es una buena carta, digamos, que me ha salido, ¿sí? Sí. Igual lo que yo siempre digo es, no hay malas cartas y buenas cartas. ¿Por qué? Porque incluso las cartas que son desafiantes, Perdón, si me hubiera salido una mala carta no me lo decías. es que nuevamente, imagínate. Eso es lo que creo que muchas personas todavía cargamos con ese concepto de la mala carta. ¿Por qué? Porque como tenemos en la cabeza la idea de que el tarot predice el futuro, asumimos que mala carta significa me va a pasar algo malo. Y no es así. Tienes que trabajar en algo. Una carta, por ejemplo, como la carta de la muerte, que la gente le tiene miedo porque la carta se llama la muerte. Entonces uno cree que te sale Y la está carta la carta de la muerte en tu Sí, por en todas las supuesto, barajas del tarot está. Pero puede significar muchas cosas, depende, ¿no? La muerte significa transformación. La muerte no significa la muerte de una persona, significa la muerte de una etapa. Que tú tienes que dejar algo ir. Es una carta de desapego, es una carta de transición. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú estuvieras harta de tu trabajo, pero no te atreves a dejarlo porque la seguridad, la plata, la CTS, Claro, no sé qué, ya, claro. uno tiene todo un mundo en la cabeza. Pero de repente te sale esa carta y el chip se te prende en un segundo. Y me pasa todo el día en mis sesiones que yo no conozco a la persona que tengo al frente, pero le digo, oye, lo que pasa es que esto. Y ves que la persona se transforma y dice, tienes toda la razón. Es que yo estoy descontento con mi relación, descontento con mi trabajo, con este proyecto. Lo estoy aplazando o estirando porque no me queda otra, porque siento que es lo que tengo que hacer. Pero cuando reviso lo que quiero hacer, me doy cuenta que mi perspectiva de vida es otra. Y el tarot te ayuda muy bien a descubrir ese tipo de cambios. Y si tienes una persona, por ejemplo, que viene y te dice, y tú le sacas una carta y ves que la cosa está... ¿Cómo se lo dices? Con mucho tacto. Con mucho tacto, ¿no? Pero yo creo que siempre, mi enfoque siempre va a ser de ayuda y crecimiento. Entonces, para mí una carta complicada siempre va a significarle a una persona, oye, te toca trabajar en esto. Por algo el universo te está diciendo, esto es algo que requiere tu atención, que requiere tu trabajo, que requiere tus ganas. Porque si no le metes esas ganas, se te va. Y lo pierdes. Entonces hay que desacostumbrarse al aplatanamiento, ¿no? A como tengo este problema, pero bueno, pues ¿qué voy a hacer? Sí. Como, no, hazte cargo, haz algo al respecto. Y si tú no sabes qué hacer, puedes usar muchas, desde estas terapias hasta terapias, como decía, más científicas, más psicológicas, pero que te ayuden a encontrar tu camino. Para mí ese es el objetivo de nuestra ruta de vida. Claro, porque bueno, hay personas que de repente por ahí que no tienen un horizonte fijo o están deambulando por la vida y no. Exacto. Entonces que te ayuda, ¿no? Sí, además, algo que pasa mucho es que ese horizonte del que hablas lo construimos en base a lo que tú quieres o deseas o sientes que eres, en base a lo que te han dicho que debería ser o las expectativas que tú sientes que tus padres o la sociedad o tu grupo sociocultural o lo que sea tiene sobre ti.
Y también te pueden salir los traumas anteriores o las cosas que han pasado, ¿no? Y eso es lo bonito también, porque cuando usamos este tipo de terapias para ver qué cosas del pasado te están afectando en el futuro, es como si presionara ciertos botones y cuando la persona lo escucha, si sale una carta que, por ejemplo, le habla de un dolor familiar emocional, entonces tú le dices, oye, hay algo que tú estás cargando al día de hoy, que es un dolor familiar emocional que viene de tu lado paterno de la familia. Y por alguna razón cósmica, mágica o psicológica, cliquea. Y la persona dice... Sí. ¿Y cómo lo superas? Y ahí está el tema. De ahí empezamos a trabajar para decir, tus herramientas de superación... ¿Y puedes ayudar a la persona en eso? Ese es el objetivo. Decirle, yo siempre lo digo, yo no te voy a dar la solución, pero te voy a dar las herramientas para que tú encuentres la solución. Y se trabaja. Y lo pueden llegar a... Claro, eso es lo que hacemos. Porque hay personas que, por ejemplo, han tenido una pérdida y no han hecho el duelo, por decir, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Han tenido una pérdida de chicos o de niños, qué sé yo, murió alguien muy, muy allegados y no hicieron el duelo que debieron hacer porque eran muy niños. Sí. Y pasados los años, pasan muchos años y les sale el duelo. Exacto. Entonces no lo han trabajado. ¿Y esto podría ayudarlos de alguna manera? Exacto, a identificar no solo el problema, sino la forma de trabajar con ese problema. Y muchas personas no saben cómo hacerlo. Algo que me pasa mucho, por ejemplo, es con mis clientes hombres. Noto mucho el bloqueo emocional es mucho más evidente que en el caso de las mujeres. Porque al hombre se le enseña, no llores, no hagas, no puedes. Tus emociones son sinónimo de debilidad. Claro, y los niños, por ejemplo, cuando tienen, como te hablaban antes, una pérdida o algo, se ponen una coraza. ¿Sí? Y no quieren hablar del tema. Exacto. Entonces tú le hablas del tema de la persona que falleció y simplemente te desvían la conversación, no sé si para no hacerte daño a ti o para no hacerse daño a ellos. Exacto. Entonces pasan muchos años y les sale. Y no se trabaja. Exacto. Y no lo han trabajado porque pensaron que con el tiempo lo iban a trabajar o qué sé yo y después sale, ¿no? Exacto. Mira tú. Y tu vida personal, cuéntame una cosita. ¿Tú lees libros, algún libro en especial o siempre es relacionado a todo esto? Bueno, para ser honesto, los últimos años le he sacado la vuelta a las novelas con los libros de esoterismo y la no ficción, como le llamamos, le digo yo. Pero no, de hecho siempre para mí, sobre todo los temas que me interesan... Perdón, le dices no ficción. Sí, o sea, en general es como el término que se usa hoy en día, ¿no? En inglés, pero non-fiction. Cuando he estado en la librería siempre lo busco por ahí porque son estos libros que son, bueno, tienes, no sé, pues las biografías y cosas así, pero también todos los libros que son ensayos o académicos o sobre temas que no son una novela ficticia, encajan en esta categoría, ¿no? Entonces yo creo que como estoy tan conectado con mi trabajo y con lo que hago, esos libros a mí me alimentan muchísimo. Entonces, sobre todo porque yo ya entré así como Alicia en el País de las Maravillas, cuando se cayó al hueco el conejo, y yo ya entré en el hueco el conejo y no tiene fin. Entonces, cada día descubro un área nueva o un rubro nuevo de la espiritualidad, del esoterismo, del ocultismo. ¿Y te gusta el libro papel? Ah, sí, yo soy bien clásico. Sí, ¿no? Sí. No hay nada como el papel, ¿no? No, leí un libro en toda mi vida en el iPad y cuando lo terminé dije, nunca más. No, fastidia un poco el iPad, leer en así, ¿no? Mejor es el... No, sí, porque yo soy es clásico. Yo también, yo prefiero leer, a veces, o si no... el olor del libro. Sí, y a veces cuando son muy pesados, los libros son muy grandes, y empiezo, hago una trampita, pues me voy a mi amigo Google y pongo resumen del libro tal, y en 4 horas. Que no debería hacerlo, pero a veces son tan grandes. Algunos son aburridos. Sí. Y bueno, no puedo dejar de preguntarte, el tiempo de pandemia contigo, ¿cómo te ha ido con tus en verdad, trabajos? Creo que yo también me asusté al comienzo, más allá de la pandemia, que a todos nos asustó, porque yo hacía todas mis terapias de manera presencial, trabajaba en Oasis Holístico, un centro holístico donde teníamos muchas terapias y diferentes terapeutas. Y yo tenía mi propio consultorio donde atendía. Entonces, obviamente todo eso cambió y empecé a atender de manera virtual. Pero yo creo que la gente entró en una época bien de mucha crisis, de mucha frustración. Entonces, una amiga me dijo algo muy sabio que fue, la salud mental siempre va a ser prioridad.
Obviamente no prioridad ante comer y sobrevivir, pero para muchas personas cuando se sienten incómodas no es un lujo pagar por estar mejor. Entonces creo que esta terapia ha ayudado a muchísimas personas a entenderse en toda esa etapa de desconcierto y de incertidumbre que la pandemia trajo. Entonces sí, me ha ayudado mucho a mí también porque he replanteado mi servicio a una orientación muy virtual también, que sirve mucho porque la economización de los tiempos es tremenda. Obvio, sí, con todo ese problema, sí. Llegar, ir hasta el consultorio, es como... Y lo que mucha gente me pregunta, pero es igual, porque como la gente no entiende mucho de este tema, cree que las energías y el espíritu y los electrones tienen que estar ahí. No tiene que ver nada. Le dije, ¿ves buenos augurios al 2022? ¿Ves cosas buenas? Hasta ahora sí. Yo igual trato de ser muy receloso, muy cuidadoso con hablar del futuro para que no se sienta de manera predictiva. Pero yo soy un fiel creyente de que uno construye su realidad. Y sin duda la coyuntura afecta, no soy un volado que cree que la economía del país o mundial no le va a afectar, pero siento que la forma, la actitud con la que uno afronta esos cambios es la realidad que construyes. Por eso lo que yo en estas últimas épocas que han estado así medias escabrosas en muchos temas, es que todo nos ha venido de golpe. Todo. ¿Y has visto algo así en las cartas, algo para el 2022? Cosas particularmente porque como te dije hace un momento, sí. Para mí las lecturas no son para adivinar eventos globales ni cómo va a ser el siguiente año en general. Ya. Para mí son muy personales. Entonces, si yo hago una lectura personal, va a ser enfocada en cómo va a ser mi 2022. Ya. Entonces, y siento que cuando le hago lecturas a otras personas, les presento a ellos ese mismo enfoque, ¿no? Yo voy a hacerte una lectura de cómo va a ser tu 2022. No vamos a hablar imagínate un montón de gente pues ahora en las elecciones me preguntan, ya sabes quién va a ser presidente, ya adivinaste, porque esa es la preconcepción que se tiene. Claro, la gente cree que un terapeuta holístico, que un tarólogo es un adivino. No, pues. Y no es así. Los libros de tarot te hablan precisamente de lo contrario. Los libros formales de tarot no te presentan al tarot como una herramienta adivinatoria. ¿Hay diferentes cartas de tarot o solamente uno, universal? No, existen, pero como te comentaba, el tarot es más que cartas, es un sistema de 78 cartas, pero existen muchas barajas distintas, que se les conoce por lo general como barajas oráculo, que suelen ser o que tienen más cartas de 78 o menos cartas, y por lo general es un sistema creado por la misma persona que hizo esa baraja, a diferencia del tarot, que no tiene un autor. El tarot es un sistema global, humano, histórico, que ha sido releído y reinterpretado miles de veces por diferentes autores. Por eso creo que tiene la validez histórica que hoy en día le reconocemos. Claro, ¿no? Y hay diferentes, viene desde el Asia, me dices, ¿no? Podría ser, ¿no? Tiene influencia de Asia, tiene mucha influencia europea. Por eso creo que una de las cosas bonitas del tarot es esta multiculturalidad que lo compone, ¿no? Pero básicamente vienen a ser casi lo mismo, el significado, me refiero a las cartas. Sí, las 78 cartas del tarot, siempre hay un significado adicional que cada tarólogo, cada tarotista, tu intuición y tu interpretación de la carta siempre va a ser esencial, porque si no, me estarías leyendo de paporreta el significado de una carta y eso no serviría en una lectura. Claro, obvio. Pero yo siempre lo menciono a mis alumnos en los talleres, ¿no? El tarot es 50% información y 50% intuición, porque necesitas tener la información de dónde viene el tarot y qué significa cada carta, pero encima de eso tienes que añadir tu propia interpretación. No solo de lo que tú sientes lo que la carta te dice, sino de qué sientes que la carta te dice para esa persona a la que le estás leyendo. Todos esos códigos forman parte del proceso interpretativo. ¿Tienes alumnos? ¿Dónde tienes el centro? El centro inicialmente es en Surco, pero ahora todo con la pandemia no está funcionando. Todo lo estamos haciendo vía virtual. Mis talleres son todos virtuales ahora. ¿Y a partir de cuándo tienes programado ya empezar presencial? Tengo presencial, todavía no sé, porque dependería de la locación que encuentre. Pero por ahora, honestamente, una de las razones por las que me sigo inclinando a hacerlo virtual es porque yo también como alumno, yo he llevado otros cursos hay una escuela, por ejemplo, en Los Ángeles de artes así holísticas que me gusta muchísimo y obviamente nunca, a menos que esté ahí, no lo podía llevar. Y desde que empezó la pandemia ya empecé a llevar esos cursos también. Mis talleres ahora los lleva gente que está en otros países. Entonces... ¿Y va bien así? ¿Va bien con online?
Maravilloso. Perfecto, sí. Maravilloso. O sea, siempre vas a tener el traspié cibernético de que se cae la conexión. de que no, se eso corta bueno, eso. no importa, pero me refiero que el resultado. Es excelente. Excelente, o sea, Sí. tanto como el que recibe como el que dicta Así las es. clases. Sí, te tienes que acostumbrar, sin duda, las primeras veces es la parte chocante, pero en general fluye muy bien. ¿Y cómo hacemos para ubicarte? Bueno, A ver, yo- para que sepan acá por nuestro favor, eso es muy público, importante. tomen nota. En realidad, o sea, toda mi marca holística está bajo el nombre Rufuturo. Y- Tomen nota. Rufuturo. A ver, ¿por qué el nombre? Para que sepan, a Es ver que cómo mis es. iniciales son RUF. Entonces, siempre mis amigos me han dicho Ruf, es como ya el apodo al que estoy acostumbrado. Y cuando creé la marca, no quería que se aleje de mi nombre real. No quería ponerme algo como, no sé, Marbelis, el tarólogo. No quería No, nada no, está bien, extraño. está bien. Quería algo que resonara conmigo. Y Rufuturo me gustó como sonó, porque además, igual yo siempre le digo a la gente, yo no soy Rufuturo porque te adivino el futuro, sino porque te empodero para tú elegir tu futuro. Cuando yo leí Rufuturo dije, ¿por futuro será? Claro, la No lo AFP. asocié el RU. Está Así bien, es. está bien, está bien. Pero sí. O sea que te pueden ubicar, Sí, ¿dónde? estoy como Rufuturo en Instagram, en Facebook, y por ahí mismo, por esas redes, me pueden escribir, por ambas. Ahora llego a mi casa y te sigo, ¿ah? Y en ambas está también mi mail, por si prefieren mandarme un correo electrónico, así que en realidad es bastante fácil de encontrar. Ya saben, ¿ah? Tomen nota, tomen nota. A las tarotistas, ¿se diría? No. Hay una pequeña distinción que es la diferencia entre tarólogo y tarotista. ¿Existe el tarotista? Yo lo he dicho por Sí, decir, sí, ¿ah? sí. Lo que pasa es que normalmente usaba la palabra tarotista, pero Alejandro Jodorowsky, que es un tarólogo chileno, que también es cineasta, escritor muy conocido, él trabajó mucho el estudio del tarot, hasta el día de hoy lo trabaja, sigue vivo Jodorowsky, es un gran maestro. Y él acuñó este concepto de tarólogo porque para él el tarotista es la persona que leía las cartas y el tarólogo no solo es el que lee, sino el que estudia el tarot. Entonces, por eso a mí me gusta llamarme a mí mismo tarólogo, porque yo siento que no solo soy un lector de cartas. Claro, Para lógico, mí, es yo- una ciencia, que estudio. ciencia que has estudiado. Qué interesante, mira, yo creo, estoy segura que nuestro público no se va a perder esta entrevista, la voy a hacer propaganda desde ya para que la gente sepa, porque nosotros estamos, ya saben, los miércoles culturales a las 6 de la tarde en Campo Abierto. En Facebook, Asociación Cultural Campo Abierto, no dejen de vernos, por favor. Y ha sido un gusto estar contigo, de Igualmente, verdad. muchísimas gracias. Give me 5, aunque así nomás. Claro. Muchas gracias a todos y los esperamos. Vuelvo a reiterarles, tomen nota, miércoles culturales, Asociación Cultural Campo Abierto, 6 de la tarde, y él estará con nosotros. Y muchas personas más, no dejen de vernos, ¿ah? Gracias. Chao. Cuídense.